Buen día amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un video tutorial, una breve introducción a lo que es el tema sockets en Java. En este video estaremos encontrando una pequeña presentación que será la que les daré ahorita sobre unos conceptos clave que es importante que se manejen, y luego estaremos pasando a lo que es el ejemplo. Solo explicaré el código, por razones de tiempo no puedo realizarlo en el video, y pues comencemos. ¿Qué son sockets? Es la forma en la que se interconectan dos o más programas mediante el uso de la Internet. En Java se utilizan para poder crear conexiones utilizando básicamente una IP o hostname y un puerto para establecer la conexión. ¿Cómo funciona? El modelo más básico de los sockets consta de dos simples programas, un servidor y un cliente. Básicamente, el programa servidor comienza a escuchar de un puerto determinado que nosotros proporcionamos, y posteriormente el cliente solicita conectarse al puerto del servidor. ¿Qué necesitamos para usar sockets? Necesitamos importar de las clases de Java, java.net, java.util, java.io. Si se preguntan para qué sirve cada una de estas, java.net nos dejará llamar socket y socket server en sí. Java.util nos dejará utilizar el escáner que estaremos utilizando para ingresar desde el teclado, y java.io nos dejará utilizar data input stream y data output stream, que será lo que maneje los datos que estemos mandando. En este caso, para el ejemplo, lo que traigo preparado es un pequeño chat entre dos dispositivos. Entonces esto es lo que nos dejará reconocer y enviar lo que son los datos de tipo string. Para el ejemplo yo estaré utilizando el programa de NetBeans, ya que es mi programa de preferencia, y en él estaremos desarrollando las dos clases que utilizaremos en el ejemplo. Pasamos a NetBeans y encontramos aquí dos clases. Tenemos servidor y tenemos cliente. Ustedes pueden crear un nuevo proyecto, o sea, un nuevo folder, y dentro del crear estas clases o utilizar uno que ya esté creado y simplemente crear las clases. Cuando entremos a servidor, comenzamos, como mencioné en la presentación, importando lo que necesitamos usar de Java: io, util y net. Como ven aquí utilizo el asterisco. Si no están acostumbrados a ver eso, simplemente lo que hace es llamar todas las terminaciones de java.io, .util y .net. Así no tenemos que importar en caso de que necesitemos más de una de las propiedades de cada una. Entonces tenemos nuestra clase. Primero vamos a declarar los atributos de tipo clase, y tenemos aquí private socket. Socket, así se llama nuestra variable de tipo socket. Una variable de tipo server socket que se llama igual. Un data input stream que llamaremos buffer de entrada, que lo igualamos a null. Y un data output stream que lo llamaremos buffer de salida, también igual a null. Y luego tenemos el scanner, ya sabemos cómo inicializar eso. Y tenemos un final string que se llama comando de terminación. Como podemos ver aquí, este solo contiene un texto que dice salir, como que si fuera una función. Y lo que haremos con eso es que lo utilizaremos para cuando uno de los dos usuarios, ya sea el cliente o el servidor, quiera salir de la conversación, simplemente lo ingresa y el programa se termina. Comenzaré nombrándoles las funciones que encontraremos aquí. Tenemos public void levantar conexión, que recibe como parámetro int puerto. Tenemos public void flujos. Tenemos recibir datos. Tenemos enviar, que recibe como parámetro un string s. Tenemos mostrar texto. Esta es la función más básica, simplemente la vamos a utilizar para no tener que escribir system.out.print. Entonces le estamos mandando una función y esta lo hará por nosotros. Tenemos public void escribir datos. Tenemos public void cerrar conexión. Tenemos public void ejecutar conexión. Y tenemos nuestro main. Si se preguntan por qué solo estamos utilizando voids, para el ejemplo que les traigo preparados no es necesario que regrese ningún tipo de dato, entonces simplemente podemos hacerlos todos void. Comencemos. En levantar conexión tenemos un try catch. Sabemos que utilizamos esto cada vez que podamos conseguir un error
en el programa, y como programadores nuestro deber es que todo funcione de la mejor manera, y es ideal que no se corte el programa mientras lo estamos utilizando. Entonces tenemos un try catch. Dentro de la parte del try tenemos esto, que inicializamos el server socket y le mandamos de parámetro puerto. Esto lo que hará es ingresar a ese puerto. Una vez que se realice esto, llamamos nuestra función mostrar texto y escribimos esperando conexión entrante en el puerto y le damos el puerto. Aquí vamos a imprimir también el puerto y 3 puntos para señalizar que estamos esperando. Luego tenemos socket igual a server socket.accept. Esto simplemente dejará que el cliente se conecte con nosotros. Tenemos mostrar texto, otra vez, que nos dice conexión establecida con, y aquí ven que tengo algo comentado, perdón. Luego tenemos mostrar texto, imprimimos conexión establecida con, podemos ver que tengo algo comentado aquí y uno espaciado, y les explicaré. Una vez que nos conectemos con el cliente vamos a pasar a esto, y esto que tengo comentado simplemente es lo que en un caso lo llegaran a usar ustedes, muestra el IP en el que se está conectado. Yo por razones de seguridad pues no quiero tener mi IP en YouTube, entonces lo dejo comentado, pero ustedes pueden utilizarlo. Luego de esto tenemos en el catch, si agarramos una excepción, tenemos mostrar texto, error en levantar conexión, que es nuestra función, y el mensaje de por qué pasó. Y esto es lo que termina nuestro programa. Luego tenemos public void flujos. Aquí inicializamos nuestro buffer de entrada, buffer de salida. Y hacemos un flush. Eso es muy simple. Intentamos atrapar una IO exception. Si logra, entonces le vamos a imprimir error en la apertura de flujos. Luego tenemos public void recibir datos. Aquí tenemos una variable de tipo string, solo la inicializamos. Y luego tenemos un try catch, y dentro del try tenemos un do while. Esto es lo que se estará realizando. En sí este es lo más importante del programa, diría yo. Entonces tenemos que st le decimos que va a recibir un string, por eso escribimos string aquí, y le damos buffer de entrada y que lo lea. Esto lo que hará es decirnos qué es lo que se nos está mandando desde nuestra clase cliente. Entonces aquí tenemos, se lo agregamos, y luego tenemos un system.out.print, que es lo que vamos a escribir nosotros. Y esto se va a realizar mientras st no sea comando terminación. Ya sabemos que comando terminación es salir y eso va a terminar el programa. Entonces en el catch solo tenemos que se cierre la conexión. Es otra de las funciones a la cual ya vamos a llegar. Tenemos public void enviar, que recibe como parámetro string s, y un try catch en el cual vamos a escribir nuestro texto y lo va a mandar, hace un flush, así no hay necesidad de cerrar el archivo que estamos utilizando y podemos seguir mandando datos. En el catch, una vez más, una IO exception e, y mostramos el texto error al enviar y la razón por la cual no se pudo. En mostrar texto ya he explicado, entonces pasaremos a public void escribir datos. Mientras sea true, o sea siempre, va a mostrar el texto que dice usted, y tenemos enviar, que tenemos el escáner y el .nextLine, que es lo que nosotros queremos enviar a nuestra clase de cliente. Tenemos public void cerrar conexión y tenemos un try catch una vez más. Tenemos el buffer de entrada, buffer de salida, y el socket lo cerramos porque ya estamos finalizando nuestra conexión. En el catch tenemos mostrar texto, excepción en cerrar conexión. Si algún error pasa, esto se va a mostrar. No debería pasar nada, pero eso pasaría. Y en el finally tenemos conversación finalizada y se termina el programa. Luego tenemos public void ejecutar conexión, y aquí usamos los threads, el hilo, lo llamamos hilo, y lo instanciamos. Como parámetro le vamos a mandar new runnable, y adentro de esto vamos a crear una función
por eso el uso del override, y se va a llamar public void run. Esto va a decir que mientras sea cierto, o sea siempre, va a intentar levantar conexión con el número de puerto. Luego llamamos flujos, otra de nuestras funciones, y recibir datos. Finalmente se cierra la conexión y aquí inicializamos el thread. Luego de eso solo tenemos nuestro main, es un poco corto. Podemos ver aquí que tenemos servidor S, es nuestra variable tipo clase, nuestra clase servidor. Lo inicializamos y luego un escáner. Aquí tenemos mostrar texto, ingresa el puerto 5050 por default. Si el usuario decide no ingresar un puerto de su preferencia, simplemente lo tirará a este y no habrá ningún problema. Pero en caso de que quiera, tenemos una variable string para cual quiera entrar, y si no, solo le da enter y pasará a lo siguiente, que es que si puerto es mayor o igual que 0, entonces puerto es 5050. Ya con esto vamos a llamar a nuestra variable de tipo clase y llamaremos a ejecutar conexión y utilizaremos un parse para pasar puerto a un int. Recuerden que lo que tenemos aquí, puerto es un string, entonces no podemos utilizarlo como un dato de tipo int, entonces usamos el parse y se pasa a string. Y luego llamamos escribir datos. Esto finaliza el uso de nuestra clase servidor en sí, entonces pasaremos a cliente. Una vez más, como mencionado, en la clase de cliente importamos las mismas cosas, java.util, java.io, java.net, y comenzando declararemos nuestros atributos de clase. Otra vez un socket, y esta vez no utilizaremos el atributo que tenemos acá, que es el server socket, porque no estamos haciendo un servidor, estamos haciendo un cliente. Entonces luego declaramos el data input stream, que es lo que nos va a dejar recibir. Tenemos un data output stream, que es lo que nos va a dejar enviar. Tenemos un scanner y otra vez el final string comando terminación, porque no es justo que solo le demos al servidor la opción de salir. Si el cliente quiere salir, entonces puede hacerlo. Comenzaré leyéndoles también cuáles son las funciones que encontraremos aquí, todas de tipo void una vez más. Y tenemos public void levantar conexión, que recibe como parámetro un string para el IP y un int para el puerto. Tenemos un void mostrar texto, el cual también hace lo mismo que en la clase anterior, solo imprime. Tenemos un abrir flujos, void también, un public void enviar, que recibe de parámetro un string s, public void cerrar conexión, un public void ejecutar conexión, un public void recibir datos, un public void escribir datos, y luego tenemos nuestro main. Así que comencemos explicando el código que encontramos en esta clase. Dentro de levantar conexión también vamos a tener un try catch. Tenemos inicializado aquí socket, inicializamos socket, y recibe de parámetros también el string IP y el int puerto. Luego mostramos conectando a. Esto nos mostrará a lo que nos estamos conectando, el puerto al que nos estamos conectando, y el hostname. En caso de que hubiera algún error, nos va a mostrar el texto excepción al levantar conexión y el mensaje por el cual sucedió. Y tenemos que el programa se termine en caso de que agarrara una excepción. De no ser así, el programa va a continuar normalmente. Public void abrir flujos. Aquí inicializamos nuestro buffer de entrada, buffer de salida, y hacemos un flush, así podemos seguir enviando datos cuando llegue el momento. Tenemos en el catch un IO exception. Como estamos trabajando con datos, ese es el tipo de excepción que podríamos conseguir. Y tenemos un mostrar texto error en la apertura de flujos en caso de que hubiera alguno. Tenemos public void enviar, el cual recibe un string s. Y tenemos el buffer de salida, que recibe como parámetro s. Y luego un flush. Esto simplemente está mandando información, y en caso de que hubiera algún error, hay un IO exception también, que dice IO exception en enviar. Hubo algún error con el manejo del dato.
tenemos un public void cerrar conexión, el cual también contiene un try catch. Entonces tenemos que cierre el buffer de entrada, buffer de salida, o sea, no vamos ni a recibir ni a enviar datos ya, y cerramos el socket y mostramos el texto conexión terminada. En el catch tenemos EOException en cerrar conexión, y finally, que sabemos que siempre se va a realizar sin importar lo que pase en el try o en el catch. Esto termina nuestro programa. Tenemos un public void ejecutar conexión, en el cual otra vez inicializamos un thread, y adentro de este como parámetro le mandamos un new runnable, el cual contiene una función que se llama run. En esta función que se llama run tenemos un try catch, y en el try lo que intentará hacer es levantar la conexión. Simplemente intentará conectarse al puerto el cual nosotros hayamos determinado en servidor. Luego tenemos abrir flujo, recibir datos, y finally cerrar conexión. También tenemos un hilo.start, lo cual va a comenzar el thread. Tenemos public void recibir datos. Una vez más tenemos un string st, lo cual esperamos que sea diferente a comando terminación, así el programa puede seguir corriendo. Y en el do while tenemos un read UTF. Esto va a reconocer lo que estemos recibiendo, y tenemos un mostrar texto que nos dice que el servidor está hablando y el mensaje que manda el servidor, y cuando estamos nosotros hablando nos dice usted. En el while tenemos, como había mencionado, que mientras sea diferente a comando terminación, o sea salir, esto va a correr. En el catch no hay necesidad de hacer nada porque es muy poco probable que tengamos un error en esto, entonces no hay necesidad de ponerle nada. Tenemos public void escribir datos, y tenemos también aquí declarado un string entrada, que es lo que nosotros vamos a decir mientras sea cierto, o sea siempre. Vamos a tener aquí impreso un usted, y entrada igual a teclado.nextLine, que es nuestro escáner. Aquí vamos a poder ingresar desde teclado, y si entrada.length es mayor que 0, entonces vamos a enviar el mensaje. Luego en nuestro main tenemos nuestro objeto de tipo clase, que es cliente, un escáner, y mostramos ingresa la IP localhost por defecto, entonces se va a conectar a lo que tengamos acá en nuestra clase servidor. Y tenemos un string IP con un escáner, con un next line. Si decidimos dejarlo en blanco, solo damos enter y no habrá ningún problema. Tenemos un IP, la length del IP es menor o igual que 0, entonces IP es igual a localhost. Tenemos un mostrar texto, puerto 5050 por default, y un string puerto por si deseamos ingresar, otro si no se ingresa nada. Entonces 5050 será el puerto al que se conecte. Ahora llamamos con nuestra variable de tipo clase ejecutar conexión, y le mandamos como atributos, como parámetros, perdón, lo que es IP, y pasamos el puerto a un int porque sabemos que lo tenemos como un string. Luego llamamos escribir datos, y la manera en la que esto funciona se los mostraré justo ahora. Venimos a nuestra clase servidor y corremos el archivo. Una vez que corra, nos mostrará esto. Ingresa el puerto 5050 por default otra vez. Entonces yo no quiero ingresar ningún otro puerto. Entonces dice esperando conexión entrante en el puerto 5050. Venimos a nuestra clase cliente, corremos, y nos dice que ingresemos la IP localhost por defecto. Entonces no vamos a ingresar nada, solo vamos a darle enter. Otra vez puerto 5050 por default, está bien, enter. Y nos dice usted está conectado a localhost. Entonces venimos y escribimos hola amigo. Venimos a el lugar donde se está corriendo el servidor y recibimos aquí hola amigo. Esta conexión se está realizando a través de internet, y lo que mandemos acá, ¿cómo estás?, lo vamos a recibir en la otra clase. Una vez, como dijimos, querramos salir, solo escribimos salir,
y conexión terminada en ambos programas. Este ha sido el tutorial corto sobre lo que son sockets en Java. Espero hayan podido aprender y que les haya servido en sus programas futuros. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en la sección de comentarios, y si no lo responde ninguno de mis compañeros o yo, entonces alguien más estoy seguro de que lo hará. Que tengan un buen día.